Otra cosa que vamos a ver en los trabajos prácticos que vamos a desarrollar después es un método expeditivo muy fácil para determinar distancias, es lo que se llama el paso promedio. En la primera parte nosotros hablábamos de reconocimiento del terreno. Bueno, una de las formas de reconocer el terreno es caminándolo. Tenemos una plancheta catastral donde nos dice las medidas del terreno y nosotros lo vamos a caminar y vamos a verificar si esas medidas están bien. Ustedes dirán, profesor, ¿cómo con los pasos voy a determinar esa distancia? No, no la vas a determinar, la vas a corroborar. Cuando uno trabaja con un paso promedio, el error es entre el 1 y el 2%. Ese 1 o 2% son aproximadamente 50 centímetros de error. O sea que para verificar si las medidas del terreno están bien caminando con pasos, nosotros vamos a poder determinar con bastante precisión si las distancias que figuran en la plancheta figuran en el terreno. Si vamos a medir un terreno a 100 metros y con los pasos nos da que tiene 101 metros o 99 metros o 99,50 y estamos diciendo que la medida en el terreno está bastante aproximada a lo que dice la plancheta. Después, con el uso de la cinta ya podremos relevar perfectamente esas distancias. Bueno, ¿y cómo obtenemos este paso promedio? Este paso promedio se utiliza midiendo una distancia corta, como mínimo 20 metros o 100 metros. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que ir, contar la cantidad de pasos y volver, contar la cantidad de pasos y sacar un promedio. Nosotros acá el ejercicio lo hicimos diciendo que una línea AB tenía una distancia de 50 metros y una persona fue caminando desde A hasta B y después volvió de B hasta A, sacó un promedio de 60 pasos realizados en esos 50 metros. Si yo utilizo la pequeña fórmula que está acá y digo que tengo 50 metros de longitud de línea y realizo 60 pasos, significa que mi paso promedio es de 83 centímetros o 0,83 metros. O sea que si yo quiero medir la línea recién de 100 metros, ¿qué voy a hacer? Voy a dividir 100 dividido 0,83 y me va a dar que necesito hacer 120 pasos para poder tener una distancia de 100 metros. Cuando camino y veo que he recorrido 119 o 121 pasos y he llegado a 100 metros, significa que esa línea está en condiciones y está aproximadamente a la realidad. Perdón. Una de las cosas que tienen que tener en cuenta es dónde comienza el paso y dónde termina. Por eso está este pequeño dibujo de unos pies en cortes y de los mismos pies en planta. O sea que desde donde termina el dedo gordo de un paso y hasta donde termina el dedo gordo del otro paso sería un paso. O desde la parte posterior del talón hasta la parte posterior del talón. Este es el famoso paso que yo llamo paso de shopping. O sea, el paso normal que nosotros hacemos comúnmente. No es bueno hacer zancadas que uno está acostumbrado. ¿Por qué? Pues esas zancadas son muy irregulares. Nuestro paso normalmente es siempre el mismo. No lo cambiamos nosotros nuestro paso, salvo que corramos o que frenemos por algo. Pero nuestro paso normal casi no cambia. Entonces, vamos a saber que con nuestro paso obtenemos tal distancia. Cada cierto tiempo, cada un año, cada 2 años, deberíamos volver a medir nuestros pasos. ¿Por qué? Y porque podemos haber cambiado en ese momento por cualquier cosa en nuestra forma de medir. Estos pasos que yo estoy mostrando acá es siempre y cuando la línea a medir sea horizontal. Si la línea a medir es vertical, y bueno, lo que vamos a tener que hacer es hacer todo el mismo procedimiento de medir la línea con la inclinación que corresponde y nos dará un paso para terrenos inclinados. O sea que tenemos que sacar dos pasos promedio. Uno para terrenos planos y otro para terrenos que tienen pendiente. Esta medición de pasos, cuando en la segunda parte del año hagamos los trabajos prácticos, van a ver que es muy útil y muy fácil de utilizar. Otra tarea fundamental en la planimetría sencilla es que nosotros materialicemos los vértices. Un vértice puede ser el punto A y otro vértice el punto B. Y muchas veces nosotros supongamos que quisiéramos poner un alambre tejido y tenemos el A
y el B, y no tenemos los puntos intermedios cada 5 metros para poder colocar los postes. Y ustedes dirán, bueno, pero podemos tirar un hilo y cada 5 metros lo podemos medir. Sí, es una forma esa. Pero, como dije, si A y B están a 100 metros de distancia, tenemos que tener mínimamente un hilo de 100 metros o más. Para no hacer tan complicada la cosa, ¿qué podemos hacer? Nosotros podemos hacer una intercalación de puntos. O sea, teniendo un jalón en A, un jalón en B, se pone un operario, alinea los dos jalones con la vista, y un tercer operario va a hacer movimientos de izquierda a derecha hasta que el primer operario le diga, ok, que está en el lugar, y ahí va a clavar el jalón. Y ese jalón va a quedar intercalado entre los otros. Y eso se puede repetir en un punto anterior, o sea, va a hacer un movimiento hacia la derecha y hacia la izquierda. Cuando la persona que está en el jalón le dice ok, se va a materializar y se va a ubicar un otro jalón intercalado. Eso se llama intercalación de puntos. Lo mismo se puede hacer teniendo el punto A y el punto B, y yo necesito un punto C más lejano. El operario en el punto A va a alinear esos dos jalones. Cuando yo alineo los jalones, estos jalones tienen que estar perfectamente verticalizados. El punto más cercano a la realidad es el punto más bajo y no el punto más alto. O sea que muchas veces yo, en vez de estar parado perfectamente, me voy a tener que poner en cuclillas y alinear los jalones ahí para poder ver bien. Y la distancia entre A y el operario tiene que ser siempre aproximadamente como mínimo 1 metro. O sea, no puedo estar pegado al jalón, porque de esa forma no puedo ver el otro jalón en sí. Bueno, en este caso exactamente igual. El operario mira, alinea el jalón A y el B, y cuando ve que el jalón C está alineado en la misma línea, después de hacer movimientos hacia la izquierda, hacia la derecha, va a clavar el punto C y tendremos una prolongación de líneas. ¿Qué pasa? Nosotros con la cinta podemos llegar a tener una cinta de 20 metros, y entre A y B hay 20 metros, pero nosotros necesitamos ubicar C a 40. Entonces, de esa forma, nosotros medimos nuevamente 20 metros y ubicamos el punto donde corresponda siguiendo la prolongación de línea. La otra posibilidad que hay es que tengamos un terreno con 4 lados y por alguna razón en particular nosotros necesitamos ubicar el punto intermedio de esos. Bueno, ¿qué vamos a realizar? Vamos a necesitar como mínimo 3 operarios. Una persona que esté en el segmento AB y otra persona que esté en el segmento CD. Entonces, cuando la persona de AB lo mira, lo va a alinear en este sentido, o sea, se va a mover hacia la izquierda, hacia la derecha, y va a quedar alineado en este punto. En ese momento, la persona que está en el punto D lo va a alinear en este otro sentido para que quede alineado en el punto E. Y se va a repetir esa operación tantas veces hasta que el jalón quede exactamente en la intersección de todos los puntos. Esto se utiliza mucho cuando ustedes necesitan ubicar el centro como ser de un lote. Siempre estamos hablando que estas cosas son útiles cuando estamos en distancias mayores a las que nosotros podemos trabajar con cinta. Entonces, la forma más rápida y útil de hacerlo es esto. ¿Por qué? Porque estamos haciendo primeramente un levantamiento, estamos conociendo el terreno, estamos ubicándolo. Y una cosa más complicada para yo quisiera intercalar puntos es en el caso que yo no tenga visibilidad. Estos dos dibujos que ven acá, en planta y en vista, y en planta y en vista, se quiere prolongar una línea de A a B, pero, perdón, no prolongar, sino intercambiar puntos, y estos puntos intercalados yo no los veo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Y principalmente voy a tirar una línea cualquiera, donde yo desde ese jalón pueda ver este punto. Entonces, al haber hecho esa línea, voy a moverme en esa línea hasta llegar al punto 2, que es desde donde me van a ver desde el jalón B. Y esa operación la voy a ir repitiendo tantas veces de los dos lados hasta que pueda colocar el punto. O sea que lo que voy haciendo en realidad, voy a ir realizando pequeños triángulos hasta llegar y alinearme en la punta. Este es un trabajo que estamos hablando en terrenos que tienen mucha pendiente. Hoy hay otro tipo de instrumental que se utiliza para hacerlo, como un GPS. O sea, hoy con un GPS
teniendo el punto A, el punto B y las coordenadas de latitud y longitud de este punto y de este otro, se ubican automáticamente. Pero este es el caso en que ustedes quieren colocar puntos intermedios y no tienen visibilidad entre un punto y el otro.